¿cuál ves tú que es el error más común que cometen las personas cuando quieren ascender en la montaña corporativa? El error que a mi criterio es no adaptarse, la resistencia al cambio, la desmotivación también que pueda eso traer, ¿no? Y yo creo que también parte de eso es la frustración de lo que espera, ¿no? Recibir, no es lo que espera. Y muchas veces las personas vienen con una expectativa y en el camino se da cuenta que no era lo que esperaba. Entonces yo creo que diría en ese caso, lo que me pasó a mí, que no generar una expectativa, que suceda. Y que suceda eso, va a transcurrir un tiempo y voy a saber yo si es que eso me sirve para mí. Bienvenidos a este nuevo episodio del Rol and Meet. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Patricia López. Ella es argentina, vive en Chile, es una rol maravillosa que forma parte de nuestra comunidad y viene a contarnos su historia de hormiga águila. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a Patricia y empezar preguntándole que nos cuente de quién es ella y cómo esa niña que nació en Argentina hoy es una líder en una transnacional norteamericana y donde tiene un impacto global desde la nómina. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Estoy muy contenta de poder hablar un poco de mi vida, de este trayecto profesional que me ha ayudado a estar hoy donde estoy. Empezamos un poco en todo el recorrido de mi infancia, que fue un poco peculiar. Yo soy desde chica, perdí a mis padres, fuimos 6 hermanos, tres de ellos, los más pequeños, fuimos a vivir a la casa de unos tíos y los 3 más grandes tuvieron que trabajar, no quedó otra. Por suerte, donde estuve, la casa de mis tíos, me enseñaron los valores que es la educación, el respeto, la seguridad, la autoconfianza en uno mismo, y eso ha generado que el pilar fundamental de lo que soy hoy yo. En mi infancia todo el recorrido fue en base a mi familia, al contexto que yo tuve en base a ese momento. Todo lo que es primaria y secundaria hice en un colegio católico, religioso, donde me hice las primeras formaciones. Terminé el secundario con un técnico en economía y gestión. Luego toda la parte de lo que es facultad, fui a vivir a la casa de mi hermano mayor, que es Oscar, en Buenos Aires, donde estuve la facultad, fui a vivir a la casa de mi hermano mayor en Buenos Aires, y todo ese trayecto de vivir en una zona, yo nací en el norte de Argentina, por lo tanto, donde yo vivía todos nos conocíamos, y pasar de un lugar donde un pueblo es súper pequeño a una ciudad muy grande como es Buenos Aires, donde yo pensé que conocía a las personas y sin embargo no era así. Tuve que aprender, tuve que caerme muchas veces y me he levantado. Tuve que estudiar en la facultad y en paralelo tuve que trabajar, así que en convivencia hice las dos cosas. Mi sueño era ser arquitecta, me veía como arquitecta, como diseñar casas, diseñar mi propia casa, pero bueno, la vida hizo que pudiera dar un giro a mi vida. Estudié una carrera afín, que es contador público, y tuve que empezar a trabajar
porque no me quedaba otra. Estudié y trabajé ambas dos cosas. Llegué a un momento que estuve trabajando en 3 lugares al mismo tiempo, más la facultad, y eso hacía que también que sea mucho más lento la facultad porque tenía que convivir las 4 cosas juntas. Mis primeros trabajos fueron cajera de supermercado, analistas junior en empresas pequeñas, pymes, y luego ya comenzando la facultad, empecé a postular a cargos de analista contable. He pasado por varios estudios contables en su momento y ahí vi también la otra parte que es donde había una explotación humana en lo que es los líderes de ahí. Y sin embargo hay otros estudios que también mostraron un poco el valor de las personas más allá de que siempre había mucho trabajo. Y así fue toda mi carrera, un poco mi carrera laboral con un poco de lo que es la educación y también un poco lo que es mi vida. Todo esto en Buenos Aires y hasta que un día me senté y dije, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Por qué no pretendo algo más? Entonces ahí fue la situación que yo creo que fue un quiebre en mi vida y, y ahí dije, ¿qué tengo que hacer para pasar de esto a esto? Porque yo en su momento pensaba, yo estoy pagando derecho de piso, era mi mentalidad. Entonces de pasar esto a pretender algo, era un paso que yo tenía que hacer un quiebre en mi vida. Y ahí fue que me senté en una mesa con un papel y lápiz y el computador y me hice la pregunta, ¿en qué empresa o en qué lugar me gustaría estar? Seleccioné 25 empresas de las cuales tuve que prepararme de cómo hacer una entrevista, comprarme ropas para una entrevista, mirarme al espejo y hacer mi entrevista, prepararme. Y saliendo de la casa dije, yo puedo. Y ahí fue que fui a todas las entrevistas, de las cuales fui pasando procesos, 15 de ellas en las cuales me llamaron y había quedado. Ahí fue el primer momento donde dije, ¿qué hago? Porque era lo que yo quería, pero sin embargo tenía que tomar una decisión. ¿Con cuál de las 15 me voy a quedar? Y en ese momento dije, bueno, esa noche no dormí y opté por quedarme en ADP. Eso fue 2015, fines del 2015. 2016, el 11 del 2016, firmé contrato con ADP, fue el primer día laboral, donde estaba en una transición de payroll con ADP, donde ADP compra payroll. Y porque entiendo que Payroll era una empresa local. Exactamente. Y viene ADP, que es una transnacional, y la compra. La compra. Y estaba en esa transición. Cuando llego, pocas semanas de que había llegado, me pasan una cartera de cliente donde yo no tenía experiencia, manejo de clientes, no tenía experiencia en el sistema porque manejaba otro sistema. Y fue la primera vez que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Fue ese momento nuevamente de quiebre, donde decía tenía 15 empresas y tomé la empresa correcta, fue buena mi decisión. En ese momento estaba como líder Carolina Repeto, quien agradezco mucho. Me impulsó también a poder seguir
comentándome que ella veía capacidades en mí, y fue ese momento que dije, hay personas que confían en mí. Continué, luego Diana Tagle, siguiente líder, también me impulsó a ese crecimiento. Comentó que es la primera vez que fui consultora después de junior, y para mí fue muy difícil este cambio porque no era lo mismo que un estudio contable. Acá las empresas ya, ADP como tal, ya se especializa en algo, en nómina en esta vez. Si bien yo venía trabajando desde el 2007 en estudio contable, no es lo mismo de hacer todo que enfocarte en nómina, en una sola cosa. Me pregunté ahí si es la decisión correcta y me respondí que sí. Y una cosa que me ayudó a eso, a tomar esa decisión, es que dije, ADP tiene filiales en Brasil, Argentina, Chile, lugares más cerca, ¿no?, de Argentina. Y dije, bueno, en un año más voy a ir a Chile. En un año más se dio la oportunidad, me ofrecieron de venirme para Chile. En ese momento Diana Tagle estaba conmigo, ella me ayudó a que eso sucediera, y el 15 de marzo del 2018 que estoy acá en Chile. En su momento, como líder de equipo estaba David Segovia, a quien también agradezco, y todo esto en la parte de servicios, como consultora de servicios. El primer desafío de venir a otro país con otra cultura, con otra ideología, y me ha enseñado también el trabajo a distancia, porque mis padres estaban en Argentina, yo estaba sola, y el desafío de estar sola, interactuar con personas que yo conocía pero a distancia, fue como el primer desafío en Chile. Y adaptarme también, porque otro país, totalmente distinto. Luego pasé por otro líder, en este caso Marcela Baeza. Llegó la pandemia. La pandemia hizo también que aprendiéramos a vivir o a convivir de otra manera, porque ahí no teníamos contacto físico con las personas, sino a través de remoto, llamadas, call. Que ya tú un poco lo habías vivido porque trabajabas, aunque ibas a la oficina, claro, tenías contacto remoto con Argentina. Exactamente, pero era distinto porque uno estaba 100% en su casa. Sí, sí, totalmente. Y yo soy una persona que se relaciona mucho, y fue muy difícil para mí estar encerrada en la casa y poder interactuar con otras personas. Me imaginaba las personas cómo eran. Sí, porque no todos prendían la cámara en pandemia. Exactamente. Sí. Fue entonces ahí que me desarrolló otras habilidades también de poder trabajar de manera remota, de poder interactuar de manera remota, cómo explicar de manera remota, cómo hacer para que la otra persona me entienda. Fue desafiante. Y así también desde que llegué a Chile, de consultor fui creciendo, fui teniendo otras promociones. Pasé de consultor 1, consultor 2, especialista, y ahí también como líder del lado de Brasil, Marcos Méndez, que también me ha impulsado a desarrollarme, desarrollarme profesionalmente, me ha dado desafíos, y eso hizo también que yo me sienta con la autoconfianza de decir, yo puedo. Por el cual también agradezco a él por formar parte de este crecimiento profesional. Luego pasé a Carlos Vitancourt, quien es hoy actual jefe, también está en Brasil,
y fui especialista hasta el diciembre de 2024. Enero del 2025 estoy con mi actual cargo de líder de equipo. Inicialmente tuve personas en Chile, en Argentina y en Brasil. La verdad que fue otro nuevo desafío para mí, pero cada desafío era distinto porque este desafío ya es estar a cargo de un equipo. Ese rol es ¿cómo explicar? Es sentirse con ese miedo de no fracasar, de decir, quiero que las cosas funcionen, pero no porque para mostrarle al otro o a los otros, sino siempre pensando en mí, en cómo mejorar yo, cómo hacer que las cosas sean distintas. Y fue un año que superado. Siento que hice muchas cosas, hay cosas por hacer, pero trabajar con personas, entenderlo, ver el lado humano, cuál es la parte fuerte, las habilidades que puedan tener y lo que me ha ayudado a mí en desarrollo también de las habilidades estratégicas. He conocido personas, me he preparado, he hecho coaching con una ejemplar. Acá, Eli, vos sos mi ejemplo. Y, y he también estudiado en el interín 3 posgrados que me ha ayudado y que me ha dado también herramientas para ir mejorando profesionalmente, siempre en pos de ir avanzando. Imagínate, una súper trayectoria. Oye, Pati, yo quisiera rescatar algunas cosas. De hecho, hay mucha gente que, bueno, que a veces te lo he comentado, que mucha gente ve tu LinkedIn y te quedas como, wow, o sea, ella es increíble. Y yo le digo, sí, de verdad que sí. Pero más allá de lo que uno ve en LinkedIn, yo, por ejemplo, que soy mamá y cuando escucho a los jóvenes que no pueden, que dicen, no, es que está muy difícil, yo le digo, tú tienes que escuchar la historia de Patricia López. Yo siempre digo eso, tú tienes que escuchar la historia de Patricia López porque y por eso te hago esta pregunta, o sea, cuando tú eras niña de repente, o sea, ¿cómo tú, o quizás en la adolescencia, que no sé si fue más complicada, porque a veces el niño se entretiene con los juguetes, pero en la adolescencia, como el nombre lo dice, empieza a adolecer, o sea, ¿cómo tú conseguiste energía o fuerza para salir adelante? Porque mira, hay mucha gente, Pati, que dice, yo no puedo dar lo que no tuve. ¿Cierto? Pero tú eres el ejemplo de que se puede dar lo que uno no tuvo. O sea, porque tú no tenías ese patrón de, oye, mi papá fue un líder, o sea, mi mamá fue esto. O sea, o qué consejo tú le darías a la gente quizás que nos va a ver de cómo esa adolescente o esa niña consiguió ese norte? O sea, porque tú siempre has tenido un norte muy claro. Primero, yo creo que uno tiene que automotivarse y hay que buscar su norte, hay que buscar sus desafíos y sus objetivos. Y yo creo que es parte de lo que a mí me ha ayudado es tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Cómo me veo en el futuro? Y eso creo que fue mi principal motor de impulso a lo que soy hoy. Cuando era adolescente me han pasado muchas cosas en la cabeza, pero siempre mantenía mi norte. Y es, yo quiero, y en su momento mi mayor deseo era, quiero ser independiente, no quiero depender de nadie. Pero para ser independiente, con lo poco recursos en conocimiento que tenía, decía, para ser independiente tengo que trabajar y si tengo que trabajar algo, tengo que estudiar. Entonces, en esos años era como mi motor, o sea, yo tengo que trabajar y tengo que estudiar para ser autosuficiente. Y eso me ha ayudado también a superar muchas cosas, a tener valentía, a cambiarme de un país a otro, a pasarme de lo que es el norte de Argentina a Buenos Aires, de un pueblito a una capital. Es porque siempre mantuve presente mi norte, siempre tuve presente cuáles son mis objetivos en esta vida.
más allá de que muchas veces se hace muy difícil, pero hay que estar ahí firme y hay momentos que uno cae, pero lo importante es levantarse y seguir. Así es. Y otra cosa que tú decías que me parece súper buena, sobre todo para los papás incluso, o para los chicos que están en este proceso de que van a entrar a la universidad. De hecho, hace poco presentaron la PAE. Tengo un sobrino que acaba de presentarla, quedó en una carrera que justamente fue la que él escogió, pero la realidad es que a nivel mundial muchas personas no pueden estudiar la carrera que soñaron. Pero yo me digo, Patti, que cada quien, independientemente del ramo que escoja, es como que ejerce su talento, ¿cierto? Y ves que yo que te conozco veo que igual eres arquitecto, o sea, tú tienes una mentalidad de como arma las piezas, como que todo bien encajado, ¿cierto? Como que todo el diseño perfecto. ¿Qué tú le dirías a esa gente, a esas personas, a esos adolescentes, o incluso personas que pueden estar frustradas, que, o sea, yo no puedo estudiar mi carrera, eh, tú no estudiaste arquitectura, pero eres una arquitecta de nómina y de todo lo que es gestión también. ¿Qué le diría? Primero, disciplina, constancia y sobre todo que hagan algo que verdaderamente sienten y quieren hacer. Porque si bien yo quería ser arquitecta, pero por cuestiones de la vida me ha llevado a otro lado, no está lejos de lo que yo quería. Entonces es mucho más fácil hacer algo que te gusta y la constancia es algo que te ayuda a potenciar lo que uno es. Y, y a los chicos que hoy están empezando una carrera, que lo hagan, que lo hagan con emoción y que se imaginen cómo serían 5 años más cuando se reciban y cuando tengan que trabajar de eso, ¿no? Aplicar todo ese conocimiento y lo hagan siempre con valor. Así es. Y mira, pasando un poco más ya al lado laboral, de todas las personas que yo conozco, yo creo que han habido dos o tres en mi vida que han aplicado esa técnica. O sea, yo veo que muchas personas, viendo el lado laboral, muchas personas quieren conseguir empleo, muchas personas quieren mejorar, pero muy pocas personas hacen lo que tú hiciste. O sea, decir, hacia dónde yo quiero ir. Yo siempre digo, y tú lo tienes siempre muy claro, el norte, hacia dónde quiero ir, y luego ¿cómo hago para llegar allá? Nosotros también desde el coach decimos quién necesito ser, pero ya esa pregunta tú la respondiste, todo el tema de la disciplina que hay que tener, los valores, pero, o sea, es tremendo consejo porque las personas empiezan a postular y finalmente yo veo que la vida conduce a las personas y no al revés, o sea, no hacen un listado, no hacen un plan de qué es lo que yo quiero. Pero claro, después ven tu perfil de LinkedIn, que es super power, que todo lo que has estudiado y lo que has logrado, y dicen, wow, qué suerte has tenido. Y la verdad es que no ha sido suerte. No ha sido suerte, nada es de suerte, siempre uno tiene que buscar. La suerte a veces está, pero uno tiene que saber buscarlo. A mí la carrera, de todas maneras, la vida me ha direccionado de manera natural, porque si bien yo estudié para no que es contadora, pero la vida me ha llevado en lo que es recursos humanos. Entonces, muchas veces la vida es quien te va marcando tu camino y uno va tomando las cosas que le gusta y lo va perfeccionando. Entonces, no siempre donde uno empieza es donde termina. La vida te va marcando el camino y la idea es que uno también tiene que buscar que eso suceda. Sí, que crear las oportunidades. Crear las oportunidades. Sí. Pati, mira, tú qué has pasado, porque una de las cosas que me gusta de tu trayectoria profesional es que tú has pasado, o sea, desde empleos muy bajitos, porque trabajaste desde que estabas en la universidad, de hecho tuviste 3 trabajos en paralelo. Aparte que eres una persona, yo veo que siempre manejas como mucho paralelismo, o sea, tú trabajas
eh, estudias, Pati siempre está estudiando, ya sea un posgrado, un MBA, o sea, siempre estás estudiando. En tu trayectoria, mira que sale también que siempre buscas ayuda, que es algo que siempre también veo en ti, porque es algo que las personas a veces piensan que solamente con el estudio académico uno puede surgir. Y sí es cierto, pero yo siempre digo que un coach, incluso el psicólogo, te puede, si está enfocado a lo laboral, te puede potenciar mucho. O en otros aspectos también, yo digo que soy team terapia, como que no veas la terapia, digo terapia de un mentor o un coach o un psicólogo, porque tú la necesitas, sino porque estás bien, pero eso te puede potenciar aún más. Y en tu historia sale ese relato. ¿Qué tan importante para ti ha sido eso? Para responder eso, citar a alguien que verdaderamente para mí es súper importante. Es un profesional que en mi vida siempre busco referentes. Y uno de los referentes que en este caso es Álvaro, Álvaro, sí, yo me lo conozco. Álvaro Carvajal. sí, Álvaro Carvajal. Él una vez me dijo, yo busqué ayuda en él y le pregunté cómo me veía o qué me falta a mí para mi siguiente paso. Y él me dijo, tenés que creerte. Nunca es el día, estás preparada. Vete, vete a eso. Entonces, vete como líder. Entonces, él también es parte de lo que comentás, de que siempre busco ayuda. Siempre busco ayuda porque no es lo mismo como yo me veo de cómo me ve la otra persona o personas que yo quiero o que son mis referentes. Y yo sé que me va a decir la verdad y que me va a orientar a lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, tengo así madres que ya tienen amigos grandes, incluso son gerentes, o sea, ya tiene 4 hijos graduados. Yo a veces digo, "Ay, yo no sé cómo hacer esto o si lo estoy haciendo bien". Entonces, a veces cuando me dicen, mire, Gita, ¿cómo está? ¿Tú crees cómo tú hacías con David cuando no quería, no sé, estudiar en la universidad? ¿Cómo tú hacías tal? O un mentor de negocio, porque es como, yo lo veo como un club directivo, no que dirijan tu vida, pero, o sea, si Es son una, expertos en esa área, aquella como mamá, el otro como negocio, el otro quizás desde el área matrimonial, el otro quizás como amigo, o sea, esas visiones enriquecen por lo menos mi vida, yo no sé cómo lo veas tú. Ese es como el enfoque de la pregunta. ¿Cómo tú crees que a una persona o cómo a ti te ha ayudado a tener mentores o amigos que te apoyen en este camino? ok. Bueno, lo de Álvaro es parte Exacto. sí. Respecto a de tener un mentor, es algo para mí súper importante porque es una persona que ya vivió, tiene experiencia y ¿por qué no tomar de esa experiencia? Y lo mismo, si yo tengo alguna experiencia en algo, ¿por qué no compartir esa experiencia? Entonces yo creo que la mentoría es muy importante tener un coach. ¿Por qué? Porque te guía, te ayuda a descubrirte, te ayuda a ver en uno mismo cuáles son esas habilidades o puntos más fuertes que uno tiene y lo ayuda a potenciar. Y de hecho, eso que tú dices, yo siempre que pienso, por ejemplo, en ti, siempre pienso en la habilidad del norte. Para ti siempre tiene el norte muy claro. Y la otra habilidad que yo cuando pienso en ti me acuerdo es el liderar desde la incertidumbre. O sea, yo siempre veo en ti eso porque, ¿por qué? Porque Pati ha vivido durante años nómina, que para los que no conocen, pareciera que fuera fácil, ¿cierto? Pero el tema de la nómina es súper complicado y más en Argentina, que ha sido tu caso. Exactamente, sí, en Argentina no es sencillo. Argentina es complejo en sí mismo. Por eso yo creo que
independientemente de todo el conocimiento que pueda tener técnico, porque yo soy muy fuerte, soy un líder técnico, entonces estoy pasando por otra etapa de un líder de gestión. Entonces, tener mucho conocimiento y habilidades técnicas en nóminas de Argentina, eh, ahí te das cuenta cuán difícil es el proceso y cómo también las personas tienen que adaptarse a ello. Me ha pasado con las personas de otros países, porque las nóminas o el proceso de ese país no es tan cambiante como el proceso de Argentina. Entonces, y entender ese proceso lleva tiempo, constancia, disciplina, dedicación y también la confianza. Sí, sí. Pues yo me acuerdo que a veces había momentos en que se decía si se iba a pagar, por ejemplo, en especie. O sea, hay tantas cosas que las personas no se imaginan, pero lo que yo veo conociéndote es el tema de que, claro, adquiriste esa habilidad de no saber lo que va a pasar con el gobierno argentino. Entonces era como, bueno, ya yo hago lo que tengo hoy y mañana será mañana. Y hoy yo, claro, veo una Patti que si tiene que irse a México, si tiene que irse a otro mercado, como que no pasa nada, porque ya está acostumbrada a esa habilidad que de hecho es súper buscada en el mercado, que es la adaptabilidad. O sea, lo que venga, bueno, ya yo lo he vivido. Ya no hay escenarios que no haya vivido en la nómina argentina. Es la búsqueda de oportunidades. Siempre tenemos que buscar oportunidades en, en épocas de incertidumbre, en épocas, en situaciones donde no sabemos qué va a pasar mañana. Quizás es la oportunidad de establecer algo, establecer mejoras o cambios, o simplemente hacer un cambio. Y creo que la empresa también, uno que vive en constante cambio. Y la persona que no está acostumbrado a los cambios, es muy difícil que pueda adaptarse. Claro, lo único que no cambia es que todo cambia. Eso es así. Exactamente. Oye, Pati, y tú que, bueno, has pasado por todos estos cargos, ¿cuál ves tú que es el error más común que cometen las personas cuando quieren ascender en la montaña corporativa? El error que a mi criterio es no adaptarse, la resistencia al cambio, el, la desmotivación también que pueda eso traer, ¿no? Y yo creo que también parte de eso es la frustración de lo que espera, ¿no? Recibir, no es lo que espera. Y muchas veces las personas vienen con una expectativa y, y en el camino se da cuenta que no era lo que esperaba. Entonces yo creo que diría en ese caso, y lo que me pasó a mí, es no generar una expectativa, que suceda. Y que suceda eso, va a transcurrir un tiempo y voy a saber yo si es que eso me sirve para mí. Entonces yo hoy no me genero ninguna expectativa, ni expectativa de carrera, expectativa de lo que va a suceder mañana, sino más bien voy a seguir buscando oportunidades y en base a lo que suceda va a ser lo que mejor sea, ¿no? Así es, sabes que el dueño del NH, de este hotel, el dueño a nivel mundial, él dice, preocúpate todos los días por sembrar, no por recoger. Y yo creo que va un poco con lo que tú dices, porque el ser humano en este proceso de ascenso está muy pendiente de cuándo, como esa ansiedad de cuándo va a llegar. Pero si tú te ocupas de sembrar todos los días, esa cosecha va a llegar. Claro, con estrategia, con ciertas desarrollo de habilidades va a llegar más rápido, eso es cierto, pero preocuparse en el cosechar. Y hablando de cosechar, yo te quería preguntar, porque del tema del paralelismo, o sea, tú trabajas, siempre estás estudiando, habitando en el aprendizaje. Veo, pues, la gente siempre me habla de ti también por el tema de LinkedIn, te conocen se quedan como impactados cuando ven toda tu trayectoria, pero además de eso siempre publicas.
que es algo que a veces los profesionales lo tienen olvidado, es como que se meten nada más a trabajar, y si trabajo, trabajo, y si estudio, estudio, y no me da tiempo para LinkedIn. Tú logras tener todo eso en paralelo. Cuéntame por qué lo haces y por qué lo sigues haciendo, o sea, ¿para qué lo sigues haciendo? Estar presente en LinkedIn es, primero, armar tu comunidad. Creo que parte de eso es súper importante hoy como profesional, tener una comunidad. Estar activo en LinkedIn también es ver el mercado, qué es lo que hay en el mercado, qué hay más allá de lo que estoy yo y de mi silla. Estar a tono con el mercado, ver lo que hay ahí en este mercado y no solamente quedarse con, voy a decir una frase que uso mucho, que es ver solamente el árbol y no ver el bosque. Que es la que usamos nosotros parecido de hormiga águila, o sea, nada más ver el pedacito y... Entonces yo creo que ahí es la parte fundamental, estar siempre activa, compartir esas experiencias que uno tiene con los demás y asimismo, esto es recíproco, asimismo ver lo que el otro tiene o lo que los demás publican, porque esto es ganar, ganar, para ver lo que publican y también hay cosas que te llamen la atención, que te gusten, algún artículo que comentan, experiencias vividas, que a veces uno dice, uy, me pasó esto. Entonces, no estar ajeno a eso. Yo creo que es como tu hoja de vida laboral, ¿no? Sí, así es. Y bueno, una de las cosas que a veces publicas, por ejemplo, es el tema del equilibrio. De hecho, hace poco hice una publicación donde comentabas que, por ejemplo, a veces antes en las empresas, y eso es verdad, antes en la empresa no podías llevar a tu hijo. Incluso yo sé que hay empresas donde puedes llevar a tus mascotas, que son parte de la familia de uno, o sea, ellos son parte de uno. Entonces, con todo este paralelismo que tú tienes, ¿cómo o qué recomendación nos das para poder gestionar el equilibrio en nuestra vida? O sea, seguir siendo amiga, como lo eres tú, trabajar, estudiar, publicar, o sea, ¿cómo gestionar el equilibrio? Primero, como persona es muy difícil, hablando de persona, es muy difícil gestionar un equilibrio. No es tan simple. Y no te lo dice, los libros te ayudan, porque yo tengo un libro muy bueno que he leído, que es Los 7 hábitos de la persona altamente eficaz. Me ha ayudado también más los libros que me gustan. Y parte de eso también es el desafío del día a día. Llevar un equilibrio es llevar un equilibrio laboral, personal, con la familia, con los amigos. Y parte de eso, ese equilibrio lo llevo porque hay una persona que está conmigo, que también lo agradezco muchísimo porque es mi compañero, pero también tengo mis perritos, que bueno, para mí es mi cable a tierra. Me encanta lo que es el contacto con la naturaleza, hago otras cosas que además de lo laboral, para poder mantener mi mente sana. Porque todo el tiempo estar hablando de trabajo, de lo que pasa en el mercado, de lo que pasa en LinkedIn, también tenemos una vida, tenemos amistades, tenemos otras cosas. Entonces hay que complementar todo y hacer que todo esté equilibradamente posible. Porque siempre que dejo más o pongo más tiempo o esfuerzo en algo, alguna de las otras cosas se me va a caer. Entonces hay que buscar cuál es para cada uno qué le gusta hacer, además de lo laboral, cuál es su cable a tierra. A algunos les gustan hacer ejercicios, a algunos les gustan salir, encontrarse con sus amigos. Cada uno va a encontrar su equilibrio, su escape. Bueno, en mi escape son mi familia, mis animales, mis amistades, que me ha ayudado a navegar un poco en el día a día. Sí, sí, totalmente. Y además que cuando todas esas emociones, estados de ánimo se van relacionando y te ayudan a estar bien en el trabajo. Yo siempre digo, un colaborador que tiene un hijo enfermo no puede, o sea, hay que entender que él, su cabeza
igual y su emoción está con su hijo. O sea, no quiere decir que no vaya a hacer el trabajo, pero tienes que entender que tiene una emocionalidad. Entonces, cuando tú tienes una emocionalidad bien, estás bien en esos espacios, con tu familia, con tu pareja, no sé, contigo misma, por ejemplo, el hacer ejercicio, el bañarte, el cuidarte, tú te vas a sentir mejor en el trabajo y vas a estar mejor en el trabajo, vas a tener mejores resultados. Mejores resultados. Eso es verdad. Muy pocas personas pueden separar muchas veces lo que le pasa en lo personal con otras cosas, ¿no? Con otras aristas. Pero como nadie es perfecto en ese sentido, uno trata de por lo menos empezar a enfocar en cosas que le gusta, empezar a hacer cosas que te saquen de ese proceso, sin olvidar también que como ser humano nosotros tenemos también enfoques y preocupaciones, nos enfocamos en cosas que nos preocupan. Si tenemos hijos, nuestros hijos, si están enfermos, nuestros animalitos, si están enfermos. Parte de nuestro sentimiento, corazón está para ese lado. Así es. Pero lo importante también es tener un poco de equilibrio y tratar de que eso no contamine el resto de tus cosas, ¿no? Que no te afecte, porque si eso te llega a afectar, empieza a aparecer los resultados. En este caso, los resultados no están buenos. Sí, me hiciste acordar una frase que dice que un mal momento no te haga tener un mal día. O sea, realmente, claro, hay situaciones como la que yo colocaba, por ejemplo, un hijo que está grave, es muy difícil pues, uno poder concentrarse, pero efectivamente la idea es cuando uno está en el trabajo, tratar de estar en el trabajo, o sea, estar ahí presente, cuando es esposa, estar finalmente con la mente allí. Pati, quiero preguntarte algo que nosotras igual hemos conversado fuera de cámara, pero es el hecho de las creencias limitantes, porque nosotros, bueno, hemos visto cómo afecta la mente, ¿cierto? Cómo afecta la mente, el subconsciente a las personas. ¿Cómo tú crees que, por ejemplo, las creencias, no sé, como si una persona quiere ascender, ¿cierto? Y dice, hoy, o le va mal en el trabajo, ¿cómo tú crees que esas creencias de, por ejemplo, el dinero es malo? Hay una frase que dice, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Entonces, ¿cómo tú crees que afectan todas estas creencias en este proceso de crecimiento? Qué pregunta. Porque son cosas que se escuchan y se escuchan mucho. Yo creo que es parte de lo que uno se autocrea. Las limitaciones o esa creencia limitante uno se las impone. Acá lo importante es la autoconfianza, cuánto yo me confío o cuánto confío de mis habilidades para lograr hacer tal cosa. En mi caso, siempre, o sea, en mi trayectoria hubo más que alguna vez esa creencia limitante. Por ejemplo, cuando era junior y me decía, todavía no estoy lista para ese cargo. Es una creencia limitante, sí, y es una creencia que yo veo muchísimo. Aún me falta aprender tal software, aún me falta, y realmente no le falta, porque ya tú los vives muy bien, lo relatas, finalmente nadie está perfecto para un cargo, por más que estudie, hay que lanzarse y sí hay que tener una base, por lo menos tú que la tienes excelente, pero el hecho de decir que me falta siempre algo, finalmente es una creencia. Exactamente, entonces uno se coloca como barrera y se la impone, y mientras no saques esa barrera, mientras no mires tu camino y digas, ok, yo sí puedo seguir, yo sí puedo avanzar, yo sí puedo lograr, siempre con constancia y siempre también sin descuidar de que para conseguir tal cargo tenés que tener también ciertas habilidades. No significa que yo de un junior pase a ser un especialista, pero hay un proceso que uno naturalmente tiene que seguir para lograr objetivos. Pero si uno no se coloca objetivo a corto, mediano y largo plazo y solamente se queda en una posición de que nunca voy a hacer tal cosa
pero nunca hago nada por mí, por conseguir, y sí, en ese caso va a ser va a pasar estas limitaciones, porque yo no me veo en esa posición, porque yo me veo que soy menos para esa posición. Sin embargo, hubiese sido distinto si yo, ¿qué quiero hacer para mi futuro? ¿Qué me gustaría ser? ¿Quién sería yo en tantos años más? De hecho, es una pregunta que te hacen cuando entras cuando vas a una entrevista. Cuando vas a una entrevista, sí. ¿Cómo te ves en 5 años? Entonces es una pregunta tan sencilla que también nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo me veo yo en unos años más? ¿Qué me gustaría hacer? Y así empezar no sé si directamente anular, pero a minimizar esas creencias limitantes. Claro, es como cuando uno tiene, yo siempre veo que cuando uno tiene un plan, hay gente que, por ejemplo, hace vision board, mi hija hace vision board, a veces yo hago con ella, pero más allá del vision board, este mapa que uno hace y pone la foto del viaje, no sé, esbelta, todo eso, es el hecho de planificar, o sea, ahora, ¿qué quiero a 6 meses, por ejemplo? ¿Y dónde yo voy a estar en 6 meses? ¿Cómo lo voy a hacer? A un año, a 5, y eso hace que uno empiece a tener claridad también y tranquilidad, porque ya sabes que tienes que fortalecer, que, como dices tú, que eliminar, porque hay cosas que sacar a veces que me quitan del camino que yo finalmente quiero recorrer para llegar a la meta. Pati, mira, y para ir cerrando, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué le diría la Pati de 5 años a la Pati actual? Primero, que no cambiaría nada, que es una persona que tiene primero personalidad, que es poderosa y que tiene todas las herramientas para hacer al bien, para seguir en ese camino que siempre quiso desde los 5 años o que tuvo desde que tuvo conocimiento. Siempre tuvo su cable, su pies en la tierra. Ay, qué lindo. Y que no cambiaría nada. Qué bonito, Pati. Pati, y cuando yo te digo, por ejemplo, la palabra construcción del legado, ¿qué viene a ti a tu mente? ¿Qué me viene en la mente? Una huella. ¿Qué huella dejaría para las personas que quieran pasar ahí? ¿O cómo me gustaría a mí que me dieran los demás? ¿O qué ejemplo le daría a alguien? Y construir esa huella es dejar una marca, como decía, y es una marca que es muy particular de mí. Así es, nosotros siempre decimos, me encanta, porque nosotros siempre decimos que el legado es lo que tú dejas en vida. O sea, por ejemplo, todo el cariño, la amistad, todo lo que tú dejas en vida, o sea, todo lo que tú le estás dando en vida a las personas, y la herencia es lo que heredan tus hijos cuando tú no estás. Pati, ¿y en qué momento de tu historia eh, tú sentiste que hiciste el quiebre de hormiga a águila? Yo creo que esa situación lo estoy transitando, porque si bien nunca uno termina de formarse, y de hecho algo que me marca mucho es de pasar un líder técnico a un líder de gestión. ¿Por qué? Porque lo que uno hace, uno está seguro de lo que uno hace. Y es muy difícil soltar. Y a veces es mucho más fácil, lo hago yo, que delegar. Entonces es algo que lo estoy transitando y créeme que es difícil pasar de un líder técnico a un líder de gestión. No es imposible, pero siempre está si lo hago yo, lo hago mejor. Entonces, yo estoy en esa etapa donde estoy construyendo para hacer este águila, de tener esta visión o supervisión de buscar cambios estratégicos en pos de mejora del equipo en este caso, o cómo haría esto de otra manera. Y yo creo que esa es la parte como más difícil o el desafío profesional que hoy me ha resultado muy difícil, pero que lo estoy logrando paso a paso.
Sí, totalmente. Es un súper desafío. De hecho, hay una persona que admiro mucho que él habla de que hay varios escenarios. Y él dice, está el escenario que es como acá nosotros que no estamos viendo con la cámara, es la primera impresión. Pero está el escenario de que tú estás detrás, como el que maneja las cámaras, tú estás detrás manejando las cámaras para que el que está en el escenario le vaya bien y está el que está detrás del que maneja las cámaras articulándolos a todos para que le vaya bien. Entonces él dice que el éxito no es lo que tú logras, sino lo que tú logras a través de otros. Y ese proceso tiene un tiempo tanto para el líder como para el que está en el proceso de ejecución. Entonces, obviamente hay un camino que transitar allí porque a medida que también uno va pues, subiendo en la escala corporativa, necesita ir teniendo esas habilidades que, bueno, ya tú las has ido adquiriendo y pasando ese conocimiento técnico a gestión. Exactamente. Patti, para cerrar esta entrevista, si tuvieras un minuto, radio, prensa, televisión, cuéntanos cuál sería tu mensaje al mundo. Solo diría simples palabras. Todo se puede cuando se quiere. Solo hay que tener perseverancia, disciplina y constancia. Eh, cuando, cuando surgen estas oportunidades hay que saber buscarlo y aceptarlo. Y hay una frase que me encanta mucho que es, solo hay una cosa que hace que tu sueño sea imposible, el miedo al fracaso. Muchas gracias, Patti. Ha sido de verdad súper enriquecedor este episodio. Agradecerte por estar aquí, siempre con nosotros en la comunidad de Roraima. Y bueno, recuerden que si quieren, por ejemplo, que hagamos un capítulo con Patti hablando de eso, de ese libro que tanto te gusta, Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, ¿cierto? Podemos hacerlo incluso hablando de cómo ese libro nos puede pasar de hormiga a águila o el otro que le gusta mucho a Patti, que es El alquimista. Así que déjenos en los comentarios si quieren ver ese capítulo. Y recuerden que la construcción del legado se hace en comunidad y que compartir es bueno. Así que si conocen a alguien que quiera ver esta historia de superación, compártela. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias.